¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, un gusto enorme, un placer saludarlos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como Sujetos de Derecho y también en todas nuestras redes sociales. Bienvenidos, muy buenas tardes, comienza Sujetos de Derecho. Un poco entender que acá hay un cambio que en definitiva es sustancial, no son de estos pequeños cambios que por ahí la abogacía y la magistratura en sentido amplio estamos acostumbrados a tener, sino que es un cambio de paradigma, 180 grados. Y en esto, bueno, lo que hemos tratado de compartir, de charlar, porque de esto se ha tratado, ¿no? De estas clases magistrales que por ahí aburren un poco, es de entender que esto es una realidad hoy acá, pero que viene siendo una realidad en muchísimos países y no necesariamente en países del primer mundo o en Europa o en no, esto está siendo. El mejor ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, es la provincia de Jujuy, con un plan piloto exitosísimo, en términos hasta de números, para los que por ahí quieren, y en buen sentido lo digo, números. Está con una tasa de 4% de causas que llegan a juicio, pero con el detalle de que el resto, ¿sí?, se resuelve con modos alternativos de resolución de conflictos, es decir, hay cifras negras cero, que eso es de lo que se trata. En definitiva, de las 6.000 causas que entraron a juicio en Jujuy desde el año 2020 hasta ahora, hasta junio de este año, que van a ser los 5 años del plan piloto, no hay cifra negra, o sea, no hay estas causas que duermen el sueño de lo justo esperando alguna prescripción, con todo lo que eso conlleva, no solamente para una posible víctima en el caso que la haya, sino además en la persona que está sometido a proceso durante un montón de tiempo, y ni hablar de los recursos del Estado. Esto es una optimización de recursos desde el año 2014 que está esta ley aprobada, más allá de vericuetos propios de nuestros vaivenes políticos también, no estamos exentos, pero en definitiva hoy es una realidad. Y los puntos neurales, si usted quiere, son, por un lado, la preparación, hay que prepararse. Esto acá no es que nosotros seamos ningunos iluminados, ni mucho menos, venimos quizás sí preparándonos con alguna antelación, porque por la función del doctor Bonelli, por su estilo de ejercer el cargo de fiscal, quizás por alguna cuestión de gusto académico y alguna cuestión de ejercicio profesional mío, uno pudo ver que esto era una realidad necesaria, además de que se venía. Y por otro lado, que tenemos los abogados, ¿sí?, y los jueces, en sentido amplio los jueces, sacarnos los chips con los que veníamos desde la facultad desde hace 20, 30 o 40 años. Eso se acabó, eso no existe más, y si ustedes me permiten una comparación que por ahí puede sonar un poco torpe o casera, pero que para que se entienda, el Código Procesal Penal de la Nación nuevo, que esperemos que entre en vigencia cuanto antes en Córdoba, porque de las 3 jurisdicciones o 4 lo sumo que todavía no se ha implementado, es tal cual como la serie o película yankee, como lo vemos, corto, preciso, conciso. Ojalá fuese con jurados, no lo prevé, pero bueno, hay tiempo para que esto también se pueda dar, y eso es ni más ni menos que optimización de recursos, pero no todo en términos economicistas, sino en términos también de hoy, y los sondeos que ustedes como comunicadores saben perfecto de cuál es la imagen que tiene la justicia. Es parte de una imagen que hoy tiene la justicia en general, donde pagan justo por pecadores, por supuesto, donde podemos decir que la gran mayoría de las personas que trabajan en la justicia son gente honesta, trabajadora. Ahora, cuando yo tengo causas de 8, 9, 10, 11, 12 años, y no es que haya uno o dos, hay cientos, ahí es donde hay un caldo de cultivo para esta opinión. Yo les ponía al auditorio acá en el colegio, les ponía un ejemplo de lo que pasó en México. En México, 3 años antes miren que tal día se implementó. A partir de ese día, miren que hay 2 años, ¿sí?, para la transición del código viejo al nuevo, por decirlo de alguna manera. Y se cumplieron esos 2 años, y el reloj se le acabó la arena, y a partir de se jubilaron más de 100 jueces. Es decir, esto es algo que avanzó y no tiene retroceso, no va a poder, para que nos entendamos y por si alguna cuestión de
audiencia o televidentes no tienen por qué ser abogados. Acá no hay posibilidad que dentro de 5 años digamos, no, bueno, se vuelve esto al sistema escrito, viejo, arcaico, lento y vetusto. No hay posibilidad. Esto es un cambio que de hecho va a poder cambiar para mejor, nunca va a poder retroceder. En esa lógica es la capacitación, no queda absolutamente otra más que la capacitación, y hablo de todos, no estoy hablando de jueces, de fiscales, de abogados. Si no nos capacitamos todos, este sistema se va a creer que no anda. Yo también lo decía, por ahí que esto va a ser para unos pocos estudios grandes, porque los costos que van a tener que trasladarle al cliente cuando haya que contratar determinadas cuestiones, sí puede haber alguna diferencia. La justicia, un fiscal tiene la posibilidad de, como yo decía hace un rato, llamar a un testigo y decirle a la Policía Federal, búsquenmelo a Antón. Bueno, listo, perfecto. Yo voy quizá a tener un problema ahí en el sentido de tener que buscar un investigador privado, matriculado, con todas las formalidades de ley, para que lo haga. Ahora, en el resto de las cuestiones, digo para nombrar una, porque tampoco se entiende que uno es un necio que no advierte diferencias, en el resto, en el sistema actual, cuando mis clientes tienen que pagar un perito, lo pagan ellos, y si es necesario tienen que pagarlo, de la otra manera va a ser exactamente igual. Entonces, también hay que sacar un poco esto de los mitos, ¿no? Desmistificación de cosas que no, y obviamente también acá hay cuestiones de poder, acá hay cuestiones donde puede haber sectores que sientan que están perdiendo poder, privilegios, poder, como usted lo quiera llamar, y eso puede obedecer o a cuestiones ya propias, personales, psicológicas, espurias, si usted quiere, póngale el variopinto que más le guste, o también porque, como recién decía el doctor Bonel en algún momento de la conversación, gratísima por cierto, porque no se está advirtiendo que muy por el contrario, ¿sí? Los jueces, los jueces, si realmente advierten esto y entienden y quieren, porque pasa por querer entender cómo funciona, y pasan a tener no el mismo poder, hasta más poder de lo que tenían antes, si realmente abrimos un poco la cabeza. He dicho esto con el mayor respeto, porque son todas cuestiones que son opinables, salvo los hechos. No voy a decir la palabra en latín porque eso querría decir que estoy escupiendo al cielo y hablando de algo que ya es vetusto, pero en definitiva ¿qué hubiera pasado? Y no le puedo contestar porque en definitiva sería futurología. Le puedo decir lo que no hubiera pasado. Con el tema de Río Tercero, la defensa del expresidente Carlos Menem, donde, bueno, juez federal era secretario en ese momento, el doctor Ochoa era secretario, no hubieran pasado 14 años y 364 días para que ahí se lo llamara indagatoria al doctor Menem y se interrumpiera la prescripción. Digo, usted me preguntó, por eso me siento que no soy autorreferencial. 14 años pasaron para llamar a indagatoria a una persona. Entonces el juicio duró, el proceso duró esa eternidad. Y no lo pongo en pos de quien fuera mi defendido, que capaz yo no tenía ningún vínculo ni afectivo ni político, simplemente fue mi cliente. Y también tengo que decir, ¿y las víctimas? Hace creo que una semana, si no estoy equivocado, después alguien podrá dar alguna precisión mayor, se terminó de ponerle monto y darle efectivamente el dinero a las víctimas de la explosión de Río Tercero. Entonces, y quiere poner, quiere poner otro caso de casos de trata. Marita de Broma, que la legislación la secuestraron y se la llevaron en el 2002. El juicio fue en el 2012. La condena fue en el 2014. Y después con determinados vericuetos. Entonces, ¿dónde está la justicia? Entonces ahí es donde a mi madre, directora de escuela jubilada, a mi mujer, que es diseñadora, y cómo le explico a mi hijo que quiere ser abogado, y cómo le explico esa parte, no le puedo explicar. Entonces, se trata un poco de esto, y no importan los roles, no importa los roles, porque acá tenemos responsabilidad, fiscales, jueces y abogados, porque los abogados, en criterio personal y de mi colegio de la ciudad de Córdoba, no somos auxiliares de la justicia. Es muy importante la capacitación, es porque es un código que marca un antes y un después en lo que es el proceso judicial actual, ¿no? En el antiguo código de BN, y cambia radicalmente las funciones del juez. Lo que nos han contado es que están contentos, la verdad ven un código que avanza, un código en donde la celeridad, que es uno de los horizontes, ¿no? Un proceso en plazo razonable, la oralidad de la investigación penal preparatoria, la primera parte, ha dado buenos frutos, los procesos van en buenos tiempos, pero sí, obviamente, con
las cuestiones que todo cambio implica que uno tiene que adaptarse, ¿no? Y sobre todo con los recursos que hacen falta para llevar este tipo de procesos de corte acusatorio, ¿no? Solamente, sobre todo en los ministerios públicos fiscales, que son los que van a llevar las investigaciones. Y recién en el conversatorio hacemos alusión a que los delitos que vienen cada vez más complejos, se necesita gente capacitada, no solamente en lo que es lo jurídico, sino también en lo que es delitos económicos, que tengamos peritos contables capacitados, o sea, que se tenga un equipo de trabajo capacitado y en diferentes ramas también. En realidad desde el Poder Judicial, yo puedo hablar desde el Poder Judicial que es donde me desempeño, en la implementación básicamente, en cómo va a ser esta dinámica de un juez que cambia totalmente de funciones, ¿no? Un juez que no va a poder investigar más, un juez que no va a poder incorporar prueba, un juez que no puede actuar de oficio, cambian los turnos, cambian las guardias, cambia la dinámica, cambian los primeros avisos, una fuerza de seguridad que se va a tener que comunicar con el Ministerio Público Fiscal y no con el Poder Judicial, como lo hacemos porque no está implementado aún el nuevo código acá en la provincia de Córdoba. Entonces, esa dinámica es algo nuevo. Hasta que uno hasta que no se implemente, no vamos a vivir realmente lo que este cambio que trae el nuevo código implica. Sí, obviamente capacitarse, sí, obviamente ver de las provincias que ya están con el código nuevo, entonces estas cuestiones que surgen de la oralidad, del acceso al legajo de investigación del fiscal, de las audiencias, de cómo se van a plasmar esos actos, eso también es muy importante también ver cuáles son los problemas que van surgiendo en las otras provincias que ya lo han implementado, desde las universidades, y es muy importante cuando las personas se van formando, ¿no? Eso es clave, la capacitación siempre es clave. Tengo la esperanza de que este nuevo código traiga buenos cambios. Eso es lo que le puedo decir. Tengo la esperanza de que con este código podamos mejorar y brindarle a la sociedad una respuesta, lo que busca, ¿no? Más rápida, no es que no la tenga, ¿no? Con eso, sino una respuesta en unos tiempos más razonables para la sociedad. Córdoba es una justicia realmente que yo entiendo que es muy, muy destacable. Y así quiero que siga, y deseo que así siga. Entonces, este código y la capacitación para mí son claves para que podamos avanzar en el mismo sentido. Creo que fundamentalmente en esto de la oralidad, los talleres de litigación, creo que son muy importantes hacer un poquito más en hincapié en lo que va a ser la oratoria, en lo que va a ser la formación en la respuesta del momento, que es lo que te va a llevar a actuar en una audiencia. Y más que conocimientos profundos que son necesarios, pero creo que hay que hacer un poquito más hincapié en lo que va a ser la oralidad y la litigación oral, que es lo que viene en el nuevo código. La digitalización ha venido no solamente en materia ambiental, que yo siempre soy una defensora en eso, en el sentido de digitalizar a los fines de... porque quiera o no, en la dinámica diaria todavía se sigue utilizando mucho el papel. Entonces, no solo una cuestión ambiental, sino como una cuestión de avance tecnológico, que es muy importante también, ¿no? Y formados en digitalización, pero sabiendo que también en esta oficina judicial que se crea en el nuevo código se puede poner el acento ahí en personas que estén un poco más formadas en esos temas, que son la oficina es la que va a llevar todo lo que es el tema de notificaciones, audiencias, agendas. Entonces ahí obviamente la digitalización toma mucho más importancia que en lo que va a ser los juzgados de garantías, que en realidad va a ser celebrar la audiencia y sí ahí resolver los casos que las partes le lleven al juez. Lo que en principio entiendo es que los jueces que ya están son los que van a continuar, van a mutar a ser juez de garantías. No tengo entendido, sinceramente, ni tengo conocimiento que se incorporen nuevos cargos de jueces. Hasta ahora, como sí se ha hecho, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que sí se está rindiendo concurso de los nuevos jueces, ya sea de revisión o de garantías. Entiendo que en Córdoba no se ha hablado de eso aún.
Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Equipamos a nuestras fuerzas de seguridad con 15.000 chalecos balísticos, uniformes, armas de fuego y 24.000 armas no letales. Además, entregamos 200 cámaras corporales y 3.600 teléfonos policiales. Incorporamos 400 camionetas y 600 motos que fueron distribuidas en comisarías de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque para proteger a los vecinos, primero tenemos que proteger mejor a los hombres y mujeres que nos cuidan. Tener buen equipamiento te da tranquilidad para trabajar. Salís a la calle mejor preparado y eso se nota. Es más seguridad para todos. Córdoba eligió equipar a sus fuerzas de policía. Con la mirada puesta en la seguridad, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En algunos de estos próximos tiempos cercanos se va a poner en ejecución, se va a aplicar el Código Procesal Penal Federal, el nuevo Código Procesal Penal Federal, que va a sustituir al que venía siendo aplicado, que actualmente está vigente y que ha sido puesto en práctica y ejecutado en distintas provincias. Pero el cambio no ha sido inmediato en todo el país, sino que ha ido paulatinamente ocupando distintas provincias. De las pocas que quedan es Córdoba. Claro, el juez pasa a ser un juez esencialmente de garantías, tiene prohibido introducirse en la investigación de los casos y por lo tanto es una tarea esencialmente del fiscal. Nosotros tendremos la misión de escuchar al fiscal, a la defensa y decidir cuando se planteen controversias de un modo oral. Y se busca, ante todo, que este mecanismo que acabo de decirlo a grandes rasgos pueda dar una solución más ágil, más dinámica a los casos judiciales que se planteen. Principalmente, tanto de los operadores judiciales, sean jueces, fiscales, funcionarios, y también de los abogados, por supuesto. Lo nuevo siempre produce cierto resquemor o incertidumbre. Habrá que ver cuando esto comience a caminar si se va a corroborar estos miedos y habrá que realizar cambios o por el contrario es totalmente humano que suceda. Y hay que darle el tiempo para que esto pueda afianzarse. Lo importante de todas estas reformas procesales y que se dote de los recursos necesarios, concretamente presupuestos económicos que posibiliten tener personal y medios. ¿Bien? Y la justicia tiene este problema. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que para que sea verdaderamente ágil, se limite seriamente el número de recursos. Es decir, hay un doble conforme que es necesario en toda decisión judicial, conforme a tratados internacionales, pero que tampoco sería sano que se reitere en más de las veces que sean lo necesario. En principio, aparentemente, este nuevo sistema trataría más bien de economizar en ese aspecto, lo cual no es menor, pero sí asegurando un doble conforme que lo necesario. Yo he estado en mi dilatadísima carrera judicial, he estado en otras provincias trabajando dentro de lo que es mi especialidad y
Córdoba tiene una estructura judicial muy seria. Yo no creo que otra provincia logre equipararla o igualarla. Y en esto también me comparo con Buenos Aires, ¿no? Estoy hablando de las provincias fundamentales más importantes del país, que es Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Córdoba tiene una prosapia y una formación jurídica, científica, y una tradición en esto muy, muy importante. Sí, lo que sucede es que, como todas las cosas, los tiempos cambian, las sociedades se desmejoran muchas veces por el factor económico, por cuestiones de índole cultural, formativas, de educación, en donde los espirales de violencia pueden crecer, y para solucionar esto no solamente es necesario respuestas investigativas, policiales o fiscales, sino también de buscar soluciones alternativas. Por ejemplo, los nuevos códigos procesales le pueden otorgar como respuesta a un hecho delictivo, ¿no? Para todo esto que acabo de decir, usted necesita recursos económicos. Y cuando usted tiene estos tipos de problemas, usted tiene que tener en claro dos cuestiones. Hay dos componentes que son fundamentales: la educación y el tema social económico. Pasa por la materia laboral, por ejemplo. Pero esos son los dos aspectos sobre los cuales gira este inconveniente. El problema del delito tiene un fuerte componente cultural, social, económico, educativo, ¿no? Está todo vinculado íntimamente, una cosa con la otra. Cuando usted toma una indagatoria o está en un juicio oral y usted empieza a analizar cómo es la historia de esa persona que usted tiene delante, que al cual se le atribuye un delito, empieza usted a determinar ante qué persona está. Y usted va a notar en puntos comunes falencias de un punto de vista afectivo, educativo, económico, social. Y eso no únicamente es el tema de las clases más bajas las que cometen delitos. No es así. Vuelvo a señalar, no es únicamente el tema económico. Usted tiene otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el educativo. El educativo no es únicamente ir al colegio primario, secundario, universitario, sino que también tiene que tener una educación en valores. La formación es, yo le diría que el ABC de... ¿Usted se operaría con un médico que no está formado? No. Bueno, acá pasa lo mismo. Pero no hay grandes elucubraciones científicas para contestar lo que acabo de decir. Usted necesita tener ante cualquier situación un policía formado, tiene que tener un fiscal y un juez formado, esencialmente. Ni qué hablar de los funcionarios y de los empleados judiciales. Usted necesita, si usted quiere contribuir a la paz social y al mantenimiento de la seguridad, usted tiene que capacitar a la gente. Mire, hay un cambio total que es la irrupción del derecho tecnológico, la aparición de la inteligencia artificial, de nuevos instrumentos que nos dan cuenta que nuestra profesión es una de las profesiones con un mayor atraso y de menor ayornamiento a los adelantos tecnológicos. Entonces es un desafío del abogado el tener que estudiar y capacitarse en todas estas áreas para acompañar esta evolución científica, tecnológica, moderna, que todos los días lo vemos hasta en un mínimo celular. El celular de menor envergadura que podemos tener en nuestra mano, usted va a notar que tiene mucho lo que estamos hablando, ¿no? Yo le diría que nuestra profesión, es decir, la carrera de abogacía y el derecho, es uno de los campos, de las áreas más atrasadas en lo que hace a los adelantos tecnológicos. Sí, hablamos de otro idioma, ¿no? Es más, muchas veces se cree que porque uno entiende o sabe lo que es una criptomoneda, entendemos cómo el mecanismo que lleva esto, o cómo funciona la IA. Estamos muy lejos de eso. Pero bueno, es así. Entonces tenemos otra modalidad, una preocupación de un código nuevo. Bueno, tenemos todo aquello que le estoy diciendo. Nuestra profesión es así. Tal vez los contadores, tal vez determinados abogados más bien corporativos que están más vinculados a todo lo moderno, a lo tecnológico, están más ayornados de esto. Pero hay otra gran parte en la cual tenemos otra preocupación, ¿no? La inseguridad, la protección de los bienes económicos, el derecho de familia, ¿verdad? Etc. Entonces, pero
cuando hablamos de este tema, yo le diría que por la característica propia del derecho, el derecho está en cierto modo atrasado, pero es lógico que esto pase, que esto suceda. Más en un país que no somos un país de un primer mundo, en donde el primer mundo usted observa que hace aproximadamente 15 años de fecha que vienen con este tema, de todo lo que es el derecho tecnológico. Nosotros hemos visto en los últimos tiempos, de manera que usted si va o consulta jurisprudencia y doctrina de Italia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, etcétera, países asiáticos, usted va a notar que estamos año luz. De esta manera llegamos al final del programa. Gracias por la compañía, por seguirnos. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Sujetos de Derecho. Agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados de nuestra ciudad, donde grabamos habitualmente nuestro programa. Gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13.